¿Cómo están? Tengan todos ustedes que hayan tenido una jornada y que estén muy tranquilos, ¿no? Esperemos que esta coyuntura en la cual estamos pasando, bueno, no les afecte mucho, ¿no? Es lamentable el tema de la situación que estamos atravesando, ¿no? En nuestro país, pero sobre todo, ¿no? En nuestro departamento, en ambas ciudades, tanto la ciudad del Alto como la ciudad de La Paz. Espero que tengamos la capacidad para pensar, dilucidar. Bien, hay mucho que hablar, es de mucho interés. Ustedes son los jóvenes, ustedes son ya el futuro, no son el futuro, son el presente de lo que viene para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestras familias. Entonces, hay que pensar bien, analizar y tomar buenas decisiones. Pero en fin, hoy 19 de mayo nos toca dar continuidad con la parte académica que nos corresponde en cuanto a la asignatura de Clínica Integral Niños. Bueno, el día de hoy, lo que nos corresponde ver es un tema muy bonito, muy apasionante, muy interesante sobre todo, ¿no? El cual consiste en la atención odontológica, o lo que nosotros llamamos odontología durante el embarazo, ¿no? Durante el embarazo, durante el periodo prenatal, durante la gestación. Esta clase la vamos a dividir en dos partes, ¿ya? En dos temas. Habían estado programado que sean dos clases presenciales, pero por el tema coyuntural que ustedes muy bien saben, estamos atravesando. Vamos a llevar esta primera parte de manera virtual. Esperemos que en la siguiente nos vayamos a poder ver de manera presencial y poder terminar esta clase lo más normal que se pueda, ¿no? Sin más que decir, vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, si hablamos un poco de la gestación, del embarazo, vamos a decir que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define al embarazo o gestación como el periodo que transcurre desde la implantación del óvulo fecundado, es decir, el óvulo que ya debe estar fecundado, en el útero hasta el momento del parto. Esta etapa fisiológica dura aproximadamente 40 semanas y desencadena múltiples cambios físicos y psicológicos, ¿no? Lo que podemos tratar de rescatar en esta primera parte de esta definición de la gestación o el embarazo, que nos dice que es un periodo fisiológico, es una etapa fisiológica, quiere decir que no hay alteración, no hay una enfermedad. Antiguamente decían, ¿no? Está enferma, ya te has enfermado cuando estaban embarazadas, ¿no? No es así, es una etapa fisiológica. Nosotros debemos verlo como algo normal. Nos está diciendo que dura aproximadamente 40 semanas, ¿no? Y nosotros lo vamos a dividir en tres trimestres, ¿no? De tal semana a tal semana, el primer trimestre, eso lo vamos a ir viendo para determinar justamente cuáles son los protocolos de atención que se deben realizar durante este periodo. Y nos menciona que desencadena múltiples cambios físicos que no los vamos a considerar patológicos, pero se producen cambios físicos y obviamente cambios psicológicos que están desarrollados o tienen mucho que ver con el tema físico, ¿no? Pero que por este periodo es fisiológico, ¿no? Entonces vamos a ir viendo este periodo, que es la gestación, durante las 40 semanas. ¿No? Entonces vamos a ir viendo. Antiguamente nos decían, se hablaba cuando se hablaba de odontología, se hablaba de mitos, ¿no? De mitos y creencias que se referían mucho a en la gestación. Uno de los principales, recuerdo que era el tema de si la mamá o la persona, la mujer que está en periodo de gestación, puede recibir o debe recibir atención. Es bueno que se atienda, es bueno, es malo que se atienda, ¿no? Entonces, eso era un mito, ¿no? No se sabía si se tenía que atender, no se tenía que atender. Ya en estos tiempos actuales ya sabemos que la prevención es la mejor arma para enfrentar algún tipo de enfermedad o patología. Y muchos de los autores dicen, ¿qué periodo más
más preventivo puede ser el de la gestación, cuando se habla del nuevo ser, pero también tiene que ver mucho con los cambios fisiológicos que atraviesa la madre para tratar de prevenir la aparición de algunas enfermedades que a nosotros nos corresponden como odontólogos, ¿no? Otro de los mitos y creencias era que decían, ¿no? Que las mamás bueno, las mujeres que estaban en periodo de gestación perdían siempre una pieza dentaria o tal vez más, pero decían, ¿no? Ese dicho antiguo que mencionaba, ¿no? Un embarazo te cuesta un diente, ¿no? Entonces veían ese periodo de muy lábil. O si estás en periodo de gestación o de embarazo, el otro mito era el de que tus huesos se descalcifican y tus dientes también se descalcifican, ¿no? Entonces ya hubo esos mitos y cómo ir aplacándolas, ¿no? El otro tema, el otro mito que tenía que ver con el tema de la sostenibilidad del tema de periodoncia era de que los dientes se empezaban a mover, o perdías un diente o eso empezaban a mover, ¿no? Entonces surgieron bastantes mitos sobre esto. Lo que nosotros vamos a tratar de definir con este tema es tratar de ver desde la parte académica, de la parte científica, qué es lo que se debe realizar y por qué se debe realizar, pero sobre todo debemos de conocer qué es lo que pasa durante estas 40 semanas, estos cambios fisiológicos y cambios físicos fisiológicos que se producen, qué es lo que conlleva a nosotros y qué cuidados nosotros debemos tener. Eso es lo que vamos a tratar de ver en este tema. Entonces, viendo un poco ya los mitos, lo que habíamos visto del embarazo o de la gestación, podemos ir diciendo, ¿no? Que hay ciertos cambios en el periodo de la gestación, ¿no? Primero podemos decir que el embarazo no se debe considerar una enfermedad y no debería ser tratada como tal. O sea, no es un periodo donde, digamos, antes las mamás, las abuelas mías en este caso, decían, no, está enferma, ¿te has enfermado? O ya estoy enferma, mencionaba, ¿no? Era un dicho común antiguamente. Pero lo estamos viendo que no la debemos considerar como una enfermedad. Pero existen algunas consideraciones especiales para el tratamiento dental de estas gestantes, que es lo que nosotros debemos ir conociendo. La modificación del organismo de la mujer sufre transformaciones. Esas transformaciones son fisiológicas y psicológicas, ¿no? Nosotros, si bien vamos a tratar un poco el tema de las psicológicas, ya hemos visto lo que es el desarrollo de la psicología en la atención dental desde niños, tiene algo que ver, pero tiene otro tipo de alteraciones que nosotros solo las debemos conocer, ya que no nos corresponde como área, si bien vamos a tratarlas como personas, es lo que nosotros vamos a realizar. Lo que más nos corresponde es ver estos cambios fisiológicos que se va a producir durante este periódico y cómo enfrentarlas y cómo tener cuidados durante los tratamientos que nosotros vayamos a realizar. Estos cambios que se producen son evidentes y tienen como finalidad preparar al cuerpo de la mujer para albergar al nuevo ser. O sea, estos cambios fisiológicos son normales, son compensatorios, son fisiológicos. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Estos cambios fisiológicos en el embarazo o en la gestación dan lugar a varios cambios, ¿no? Si vale la redundancia, pero lo que van a producir es disminución de la tolerancia del ejercicio, ¿no? Eso es fisiológico, están albergando un nuevo ser, la energía, toda la energía, todo el gasto que están realizando es justamente para albergar al nuevo ser. Entonces, obviamente, la disminución de la tolerancia al ejercicio disminuye. No quiere decir que no hagan ejercicio, sino que va a disminuir esa tolerancia al ejercicio. Una parte importante en nosotros durante la atención es el síndrome de la hipertensión supina, ¿no? Que nosotros a veces la podemos provocar o no la vamos a manejar si nosotros la conocemos, porque este síndrome de hipertensión supina, cuando lo vayamos a ver, no solo se va a presentar en el consultorio, se puede presentar en cualquier lugar. Entonces nosotros como parte del equipo de salud o como profesionales en el área de la salud deberíamos conocer cómo tratar de cuidar esto, ¿no? Hay una taquicardia relativa, ya que con lo que conlleva justamente, habíamos dicho, ese gasto que estás realizando, ¿no?
Y en algunos momentos va a aparecer esa aparición de soplos cardíacos que hay que tener cuidado, que no es motivo para asustarse, pero siempre hay que saberlos manejar y mucho más en la consulta odontológica. Dentro de los cambios o modificaciones que vamos a ir, lo vamos a tratar de ver por aparatos o por sistemas. Dentro de las modificaciones, por ejemplo, en este primer punto vamos a ir viendo, y esta primera parte del día de hoy la vamos a tratar de determinar solo lo que se refiere a la modificación o los cambios que se van a ir produciendo. El primer aparato o sistema que vamos a tocar es el aparato respiratorio, ¿no? En el aparato respiratorio, una de las modificaciones que se va a producir es que aumenta los volúmenes respiratorios, ¿no? Los volúmenes respiratorios se modifican durante el embarazo, ¿no? Y va a ir variando. El volumen de la circulación de aire aumenta de 500 a 800 centímetros cúbicos. Disminuye, pero por lo contrario, disminuye el volumen inspiratorio de reserva, disminuye el volumen respiratorio de reserva y el volumen residual. Pero esta disminución de volumen inspiratorio y el volumen respiratorio de reserva es tal, está compensada por el volumen de aire circundante, ¿no? Entonces, disminuye un poquito, pero el aumento, el volumen circundante es mayor y trata de compensarlo de esa manera, ¿no? Por lo cual la capacidad vital generalmente no se altera, pero hay ciertas manifestaciones que nosotros no debemos tomar en cuenta, ¿no? Estos cambios ventilatorios van a determinar una mayor velocidad de respiración, ¿no? Una mayor velocidad de respiración, lo que se conoce con el nombre de taquipnea y obviamente disnea, que se incrementan con la posición de supino. Entonces ya lo estamos tocando, ¿no? Eso, que es normalmente que se va a ir presentando y aumentan más en la posición de supino. La paciente embarazada podía presentar una frecuencia respiratoria elevada, pues hiperventilará, ¿no? Como un mecanismo compensatorio para suplir el incremento del consumo de oxígeno, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta. Y como consecuencia de la elevación del diafragma, porque el diafragma, cada vez el aumento, como está en la imagen, el tamaño del bebé va a ir aumentando, entonces va elevándose el diafragma. Y esta elevación del diafragma se produce también por el aumento del tamaño del útero. Sin embargo, a pesar de estos mecanismos compensatorios, hay riesgo que la persona o la mujer embarazada vaya a sufrir hipoxia y disnea. Por lo tanto, nosotros debemos evitar colocar a la paciente en posición supina en el sillón dental. Entonces ya estamos diciendo que hay un sistema compensatorio naturalmente, pero nosotros debemos tener cuidado. Eso nosotros vamos a ir viendo en qué trimestre va a ir tocando, eso lo vamos a ir ver un poco más adelante. Nos vamos a dar cuenta que son las maniobras y con la ayuda de algún cojín es tratar de eliminar. Eso lo vamos a ir viendo, ¿no? En el embarazo, nos dice, ahora en el embarazo, este embarazo está relacionado con una alcalosis respiratoria. Esta alcalosis respiratoria parcial puede ser compensada fácilmente, pero esta alcalosis respiratoria va a afectar a la unión, de proteínas de los fármacos, ¿no? Entonces, ¿eso qué produce? Que algunos fármacos, por el tema de cuáles sean, lo vamos a ir viendo en la clasificación de los fármacos ácidos, alcalinos, va a haber una cierta una sinergia, ¿no? De algunos medicamentos o alguna disminución del efecto de los medicamentos. Entonces tenemos que ir tomando en cuenta y debemos saber que durante este periodo lo que se produce es una una alcalosis respiratoria parcial, lo que puede afectar el tema de la función de los fármacos. Entonces, esas características se van a ir presentando en las modificaciones del aparato respiratorio. Ahora,
en el aparato digestivo. ¿Qué es lo que se va a producir, no? El aparato digestivo es, bueno, es bien peculiar en ese periodo, justamente por eso decían en un principio que no solo se van produciendo los cambios físicos, sino también psicológicos, que ya están desarrollados y es un poco más complejo de entenderlos, ¿no? Nos menciona que en el primer trimestre ocurren cambios de hábitos alimentarios, ¿no? Van cambiando el tema de los antojos, el tema del rechazo a ciertas comidas, la hipersensibilidad a los olores, a veces alimentos que siempre han comido ya no los quieren comer, o alimentos que nunca los han comido, los quieren probar, ¿no? Entonces, eso va a ir cambiando y tiene mucho que ver, ¿no? Pues nos dice, en el primer trimestre ocurren cambios en los hábitos alimentarios, en la percepción de los sabores, en la percepción de los olores. Esta alteración también existe una alteración de los ritmos, de los horarios y los periodos de anorexia o los periodos excesivos de apetito, ¿no? Hay algunos momentos que en los primeros meses menciona la literatura que las mamás dejan de comer por un cierto tiempo o comen mucho por cierto tiempo. Entonces existen ciertas alteraciones de la alimentación durante este periodo, ¿no? Estas alteraciones del tiempo, de cómo, de mucho, de comer o de no comer, generalmente eh, hacen que la madre no reciba una dieta balanceada, que asegura obviamente una buena nutrición sin comprometer el estado físico, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Por un lado, se puede presentar un cuadro de anemia, ¿no? Que es muy común, muy común en nuestra población, mencionan, que puede volverse crónica debido a la baja ingesta de los alimentos que contengan especialmente hierro. Y así se pueda presentar una anemia de tipo ferropénica. También se puede presentar una leucocitosis como una leucocitosis que también es llamada leucocitosis fisiológica, ¿no? Entonces, cuando no comen las mamás por ciertos periodos y por tal vez no comer lo que deberían alimentarse, se puede presentar lo que habíamos dicho, ¿no? Una anemia ferropénica o una leucocitosis fisiológicas. Por otro lado, si los periodos son largos de mucha ingesta de alimentos y cambios en los hábitos y cambios en alimentos tal vez nocivos, los llamaremos, se consume mucho hidratos de carbono, ¿no? Entonces van a ir consumiendo eh, mucha alimentación, dando lugar a que haya un incremento significativo, obviamente, del peso corporal, de la grasa y todo lo que conlleva a esto. Y a su vez, la ingesta también de estos hidratos de carbono también se asocia a la ingesta de azúcares, que dan lugar a aparición de lesiones cariosas y el agravamiento de las que ya existen, ¿no? Entonces, es por eso que justamente esta alteración puede sufrir estos dos lados, si lo llamamos, ¿no? El no comer y el comer en exceso justamente con la alteración de los hábitos alimenticios. Ahora también existe cambios a nivel del pH salival, ¿no? Y obviamente del flujo salival. Entonces, estos cambios del flujo y del pH salival, perdón, también van a alterar también el, el, la, la microbiota que nosotros tenemos en la cavidad bucal, o que en este caso las mujeres van a presentar. Y ese balance, ¿no? Que siempre hay entre remineralización y desmineralización, los efectos que tiene, las funciones que tiene la saliva, también se van a ver alterados, ¿no? Entonces, por eso hay aparición de lesiones cariosas, hay también apariciones de enfermedades periodontales o gingivales. Entonces ya debemos ir conociendo que mucho tiene que ver también esta parte de las modificaciones del aparato digestivo. ¿Qué más nos dice? También nos dice que en los primeros meses del embarazo, que también se caracteriza por la presencia, ¿no? Por la presencia de náuseas y vómitos. Esto es muy interesante, ¿no? Presencia de náuseas y vómitos relacionados con la secreción de la hormona gonadotropina coriónica. Esta hormona gonadotropina coriónica se da justamente se da en los primeros meses del embarazo, en el primer mes, segundo mes, que circula, que la liberan justamente, se libera por el tema de la gestación.
Y esa es la que causante juntamente a los estrógenos que, o que ocasiona el tema de las náuseas y vómitos, ¿no? Por eso a veces se menciona, ¿no? Como un lenguaje común, que una mujer en periodos de edad fértil, si está con náuseas, vómitos, hay que preguntarle siempre si tiene si está embarazada o el tema del periodo, si es regular, no regular, cuándo fue la menarca, cuándo fue el último periodo para tratar de ver este tema, ¿no? Entonces, esta hormona gonadotropina coriónica nos ayuda a nosotros para identificar también y para que la propia madre se pueda para identificar si está tal vez en un periodo de gestación. En el último trimestre nos menciona que se presentan regurgitaciones, ¿no? Regurgitaciones debido a la compresión del estómago, ¿no? Una compresión del estómago por el tamaño de ya del feto, va a presionarse el estómago junto a todas las estructuras que están a su alrededor y hay un desplazamiento obviamente también de las vísceras abdominales, lo cual va a contribuir obviamente a la descalcificación, especialmente de las caras palatinas ininguales de las piezas dentarias, ¿no? Ya sean superiores o ya sean inferiores, ¿no? Entonces, tenemos que también tener mucho cuidado. Entonces, el tema de la alimentación, si bien tal vez nosotros como odontólogos no vamos a tener mucha injerencia en el tema de la alimentación, tenemos que ir mencionándoles que si no se cuida, que si va regurgitando el tema de los alimentos, esa acidez que viene de los jugos gástricos, va a hacer que las caras palatinas o linguales vayan a desmineralizarse o descalcificarse, con la consecuente aparición también de lesiones cariosas o el aumento tal vez de lesiones cariosas, ¿no? Que a veces esas regurgitaciones no son tan perceptibles por la madre por el tema de las otras complicaciones que tienen y no le prestan mucha importancia, ¿no? Entonces, tenemos que ir mencionando estas características. A ver, ¿qué más nos dice? En el sistema que nos toca, en las modificaciones que también produce el aparato nefrourológico, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema de los riñones y el aparato urinario. La filtración glomerular nos dice que va a aumentar. O sea, esta filtración es como los riñones filtran, limpian la sangre de los desechos tóxicos, ¿no? A eso se refiere la filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular nos menciona que va a aumentar durante el comienzo del embarazo, más del 50% a principios. Y esta este porcentaje del 50% va a ir disminuyendo progresivamente, avance estas 40 semanas, ¿no? Nos dice también, bueno, esa es la parte de la filtración glomerular, hay un aumento de la estadía urinaria, ¿no? Nos menciona que también hay un aumento de la estadía urinaria, lo que puede facilitar a la aparición de infecciones urinarias. A principios de la gestación nos mencionan que, que la persona, la madre gestante, puede tratar, aumenta la estadía o la capacidad de retener, ¿no? Líquido, pero eso va a hacer de que se pueda aparecer infecciones, ¿no? Y estas infecciones pueden ir conllevándose más y en algún momento por el tema de la debilidad del sistema inmunológico, obviamente si es que van a tener algún tipo de lesiones pulpares, unas patologías pulpares donde la infección también esté bastante alta, va a comprometer también el tratamiento que nosotros estemos realizando de un tratamiento de endodoncia. Entonces tenemos que ir viendo y ver que si va a tomar un medicamento o está tomando un medicamento, nosotros debemos estar conscientes de qué medicamento para poder contrarrestar o para poder sinergizar ese tipo de medicamentos, ¿no? Y no dar doble medicación, que también es otro cuidado que hay que tener. ¿Qué más menciona? En el tercer trimestre, generalmente, en el último trimestre, se produce una pseudopoliuria, que consiste en la necesidad de miccionar, bueno, obviamente, porque como lo hemos dicho, porque el feto presiona indirectamente la vejiga, ¿no? Se imaginan el bebé
bebé, el feto está ahí aumentando de tamaño cada vez más y presionando las estructuras, todas las estructuras que se encuentran presentes en esa región. Entonces, obviamente, la mamá va a sentir esa presión, esas ganas de miccionar, lo que, bueno, obviamente va a volver, retroceder, puede llegar a producir por el tema de la continencia, todo esto, a tener algún cierto tipo de infección, con lo que conllevaría a tal vez alguna alteración en el tratamiento que nosotros estemos realizando, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta estas características. ¿Qué más nos corresponde? A ver, modificaciones del aparato hematológico, ¿no? Este es un poquito largo y tal vez lo que tenemos que tener bien en cuenta. A ver, lo vamos a tratar de definir bien. Primero, el volumen sanguíneo, o sea, el volumen de la sangre, aumenta un 60% durante el embarazo y eso es obviamente lógico, ¿no? Por el tema de, de que tiene que formarse mayor volumen sanguíneo por el nuevo ser y el nuevo ser cada vez va aumentando de tamaño. Entonces nos dice que este volumen sanguíneo aumenta en un 60% durante el embarazo. El aumento de la volemia se inicia precozmente durante la gestión, o sea, es muy rápido, alcanzando su mayor nivel en la semana 26 a la semana 28. Entonces, durante este periodo de la semana 26 a la semana 28, alcanzan su mayor nivel, ¿no? En el embarazo o la gestación se considera indispensable esta hipervolemia, este aumento del volumen sanguíneo, como lo hemos mencionado, para cubrir las necesidades de oxígeno y soportar el aumento de las demandas sanguíneas del útero, ¿no? Entonces, ¿a quién más se tiene que alimentar? Es al nuevo ser. Y por el gasto de oxígeno que habíamos visto, entonces también se necesita que haya mayor circulación sanguínea, ¿no? Entonces, el sistema vascular de la mamá, de la gestante, se encuentra hipertrofiado y obviamente es de baja resistencia, ¿no? También nos dice que a nivel de las células sanguíneas, se observa una disminución de las plaquetas. Hay una disminución de las plaquetas y hay un aumento, perdón por el error ahí, hay un aumento de la masa de eritrocitos y leucocitos, aproximadamente en un 30%, ¿no? El mayor aumento de volumen plasmático respecto a la masa eritrocitaria hace que se genere un estado de anemia fisiológica. Entonces, podemos decir que hay un estado de anemia fisiológica sumado a lo que habíamos mencionado en los cambios de alimentación, en los periodos de tal vez de no alimentación con una alimentación correcta, si va la redundancia, vamos a ver que hay una anemia ferropénica, no habíamos pensado, ¿no? Es por eso que si las personas que tal vez sean mamás o que tengan conocimiento, les dan vitaminas, les dan hierro a las mamás, justamente es por eso. Entonces nosotros también tenemos que ir tratando de educar y ver y conocer y especialmente saber del tema. ¿Qué más nos dice? No, ahí está, el bebé está justamente cada vez aumentando de tamaño, la circulación sanguínea es mucho mayor, la alimentación para el nuevo ser, son tantas demandas que se deben cumplir, ¿no? Dice, déjeme levantar esto. Hay una disminución, nos dice, disminución del hematocrito, una disminución del hematocrito y la hemoglobina junto al número de eritrocitos, lo que habíamos dicho, es una anemia fisiológica del embarazo. Entonces, ¿qué es una anemia? ¿Cuándo existe una anemia fisiológica del embarazo? Cuando hay una disminución del hematocrito, cuando hay una disminución de la hemoglobina y disminución del número de eritrocitos. Estas tres características nos van a llevar a una anemia fisiológica del embarazo. Esta anemia fisiológica del embarazo está marcada o
está marcada por la necesidad del hierro adicional, ¿no? La ferropenia que nosotros habíamos dicho que hemos mencionado hace un momento. También se produce un aumento de recuento de células blancas debido a la neutrofilia y los cambios en las plaquetas. Bueno, los cambios en las plaquetas no suelen ser muy significativos, ¿no? Entonces, estos tres parámetros que habíamos mencionado los vamos a ir tomando. Ahora, cuando nosotros hablamos de hematológicos, obviamente tenemos que hablar también de coagulación, porque en algún momento nosotros hacemos exodoncia, ¿no? Dentro de los parámetros al final de la clase, de la segunda parte, vamos a hablar de los tratamientos y uno de los tratamientos es, ¿se puede o no se puede? ¿Se debe o no se debe realizar exodoncias o tratamientos endodónticos o tratamientos raspados y alisados donde hay sangrado? Entonces, la parte de las modificaciones del aparato hematológico tiene que mucho ver con los factores de coagulación, que están alterados, ¿no? Que sí tienen algunos cambios. Nos dice que muchos de estos de los factores de coagulación están aumentados, ¿no? Por ejemplo, el fibrinógeno está aumentado. El factor 7, el 8, el 9 y el 10 van a aumentar. El factor 11 y 12 son los que disminuyen. ¿A qué nos conlleva esto? Esto crea un estado de hipercoagulabilidad relativa, ¿no? Entonces, nos va a mencionar, nos va a decir eso. Entonces, ya tenemos qué es lo que se produce, ya hay una alteración, ya sabemos qué factores se aumentan, qué factores se disminuyen y esta alteración, qué es lo que nos va a producir. Y esta hipercoagulabilidad relativa nos va a decir si nosotros podemos o no podemos realizar algún tratamiento donde vaya a haber hemorragia. Entonces, en su momento lo vamos a ir tocando. ¿Qué más nos menciona? No, esto es de otro. Modificaciones del aparato cardiovascular. Igual es un poquito largo. En las modificaciones del aparato cardiovascular, bueno, el primer parámetro que nosotros temamos es nos dice que hay un aumento del volumen plasmático cerca al 40% y un incremento del gasto cardíaco del 30%. Todo esto va a conllevar a la aparición de taquicardia y soplos funcionales, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho. Este gasto cardíaco, que es cerca del 30%, está en relación mucho con un aumento del volumen plasmático que le da un 40%, lo que nos va a conllevar a taquicardias y soplos. Pero estos soplos no son patológicos, como habíamos mencionado en un principio, son soplos funcionales. Que 2016, todavía tenemos tiempo. Soplos funcionales. ¿Qué más nos menciona? La frecuencia cardíaca de 10 ml, ¿no? La frecuencia cardíaca aumenta en 10 latidos por minuto en reposo. La frecuencia cardíaca aumenta 10 latidos por minuto en reposo a una persona normal. ¿Todo por qué? Porque hay una mayor circulación, un mayor gasto cardíaco por el tema del aire que habíamos visto en el sistema respiratorio. Entonces, esto sumado hace que haya una frecuencia cardíaca, ¿no? Y esto haya mayor gasto cardíaco. Entonces, su corazón, todo el sistema cardiovascular, el sistema hematológico, el sistema respiratorio está funcionando de manera alta, lo podríamos llamar, y eso también tiene que ver mucho con el tema de los fármacos, que es la segunda parte que lo vamos a ir viendo y van a ver que va a tener relación, ¿no? Va a aumentar 10 latidos por minuto en un periodo de reposo. Durante la fase final puede presentarse un, el síndrome hipotensivo de cúbito dorsal, ¿no? Es otro, de cúbito dorsal, lo cual consiste en el descenso brusco de la presión sanguínea cuando se coloca en posición de cúbito, lo que hemos visto, ¿no? En posición de cúbito supino. Esto se debe obviamente a la compresión de la vena cava inferior. Esta vena cava inferior obviamente está presionada por el útero gravídico, ¿no? Por el útero aumentado de tamaño, quiere decir, ¿no? Además, también el hígado, por justamente lo que habíamos mencionado hace un momento, por el aumento del tamaño del feto, el hígado durante el embarazo sufre una torsión, ¿no? Una torsión, obviamente, que es fisiológica, habíamos mencionado, que produce relativa constricción, es decir, apretamiento de la vena cava.
a nivel del hiato diafragmático, ya hemos hablado también del diafragma, lo cual reduce considerablemente el retorno venoso del corazón. Y este retorno venoso del corazón, esta reducción, va a producir un descenso de la presión sistólica en un 30% aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir en este periodo, no? Con todo lo que habíamos dicho, ¿no? Se produce por la vena cava inferior, por el tema del hígado, a nivel del hiato diafragmático, con un descenso de la presión sistólica aproximadamente en un 30%. Los síntomas que se van a presentar en este momento, en ese periodo, cuando se vaya a producir ese síndrome de hipotensivo, van a presentarse taquicardia ligera, vasoconstricción periférica, es decir, palidez, que puede ir seguido de una reacción vagal con bradicardia, mareos, náuseas, sudoración fría y obviamente van a llegar a la pérdida de la conciencia. Entonces, estos síntomas que los he descrito en este momento, los vuelvo a reiterar, era vasoconstricción periférica con palidez, reacción vagal, bradicardia, mareos, náuseas, sudoración fría y pérdida de conciencia. Estos 6 o 7 síntomas es lo que nosotros nos están alertando al llegar a este último, la pérdida de conciencia, a este síndrome hipotensivo, el cual nosotros no deberíamos llegar, ¿no? Entonces debemos tener muy en cuenta esto. La taquicardia, la voz. Existe una disminución, bueno, sí ya lo hemos visto, ¿no? La presión arterial va a disminuir, la presión arterial disminuye habitualmente de 100 a 70 milímetros de mercurio, o tal vez menos. Más probable debido al efecto de la progesterona, ¿no? Las hormonas tienen mucho que ver, lo vamos a ir viendo seguramente más adelante, pero las hormonas que se secretan durante este periodo de gestación eh, van a causar muchas de las alteraciones que estamos viendo. Eh, Aunque puede producirse un aumento leve durante el último mes del embarazo normal, un incremento de la presión sistólica de 30 milímetros de mercurio, o la diastólica en 15 milímetros de mercurio, nos menciona, ¿no? Ahora nos menciona todo esto que en caso que habíamos visto presentar ese síncope, ¿no? Que puede ir el decúbito lateral, con la compresión sobre la vena cava, ya se establece la circulación de sanguínea. Ahora, en caso de que se nos presente, ¿no? Se debe realizar maniobras clásicas de reanimación circulatoria, cardiocirculatoria. Obviamente, esos tienen un poco mayor cuidado, obviamente, por el nuevo ser y va a tener que ver mucho con el periodo de gestación con el que se encuentra, ¿no? Las medidas preventivas que nosotros debemos tratar de realizar son, especialmente en la consulta odontológica, siempre es colocar a la embarazada sentada con una declinación máxima de 45 grados, ¿no? La vamos a ir viendo por tiempos, por trimestres seguramente más adelante, pero por lo menos nos está dando ya un dato general de 45 grados. Evitar la posición de Tremblay de Lembourg, ¿no? Lo que tal vez hemos aprendido en cirugía, en el caso de síncopes, tratar de evitar, porque eso es todo lo contrario que la mujer embarazada necesita, ¿no? Y se utilizará la posición de cúbito dorsal, ¿no? O tal vez nosotros podamos colocar una almohada o un cojín en la parte izquierda que eleve el dorso aproximadamente unos 10 a 15 centímetros, ¿no? Y bueno, obviamente como tratamientos preventivos, evitar periodos largos, cansadores y estresantes para la madre, ¿no? Eso debemos tratar siempre de ir evitando. 23, 25 ya se va a acabar. A nivel de las manifestaciones del sistema endocrino, ¿no? Bueno, a nivel de las manifestaciones del sistema endocrino, bueno, el aumento de las hormonas femeninas y las placentarias son las que generalmente, como les había mencionado, desencadenan los estrógenos, la progesterona,
son las causantes de muchas de las alteraciones, de los cambios que se van a ir produciendo, ¿no? Entonces, no hay un periodo que te diga, de este periodo hay mayor cantidad de tales hormonas, ¿no? Sino es un balance, un desbalance, la alimentación, el tipo de vida, el tipo de trabajo. Entonces, hacen de que, por eso las mamás siempre dicen, no, ningún embarazo es igual. Entonces, hay una cierta alteración. Entonces, tratar de conocer de manera más general para tratar de enfrentar ciertas características. Eh, casi todas las alteraciones sistémicas ocurren por un aumento de las hormonas femeninas, estas dos, ¿no? A la que se suman una producción de hormonas placentarias que van a actuar como un órgano endocrino. Y estas van a producir gonadotropina, coriónica, somatotropina, estrógenos, progesterona, andrógenos y obviamente hormonas corticales, ¿no? La progesterona va a aumentar la permeabilidad de los capilares gingivales y obviamente la exudación. Esta característica va a hacer que se vaya a producir dilatación, favoreciendo a la aparición de gingivitis durante el embarazo. Entonces, ¿por qué hay gingivitis durante el embarazo? Ya les acabo de dar la respuesta. La progesterona va a aumentar la permeabilidad de los capilares gingivales y la exudación, lo que va a producir dilatación, favoreciendo la aparición de gingivitis durante la gestación. Los estrógenos, los estrógenos modifican la queratinización, ¿no?, del epitelio. Ya conocemos un poco, recordando histología de las características de los tipos de epitelio que existen en cavidad bucal. Los estrógenos modifican la queratinización del epitelio gingival. Va a haber una hiperplasia del estrato germinativo y van a alterar las elongaciones del tejido conectivo. ¿Qué es lo que van a producir o qué es lo que van a provocar? Una degeneración nuclear en las células epiteliales y obviamente inflamación de la lámina propia, por lo que aparecen respuestas más exageradas a los efectos de la placa. Es decir, que la placa va a alterar de mayor manera el epitelio, especialmente la lámina propia, a razón de los estrógenos que están circulando, ¿no? Entonces, va a ir aumentando estas características. Esto es microbiológicos, cambios microbiológicos. Bueno, las alteraciones metabólicas que se van a producir, todo lo que hemos visto, especialmente la producción de la progesterona, va a favorecer o puede favorecer la colonización del surco gingival por bacterias anaerobias, ¿no? Entonces, por todas las dos características que hemos visto de los estrógenos y de la progesterona, lo que se produce es que hay una colonización, es un lugar fértil, si vale el término, eh, para la colonización de las bacterias anaerobias. Y estas bacterias anaerobias, juntamente con el tema de la placa y el aumento de la alimentación y mayor circulación de hormonas, va a hacer de que haya obviamente un cambio en las respuestas microbiológicas del tejido bucal, tanto del periodonto como también de los tejidos dentales, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esa reacción. En cuanto a las respuestas, a las alteraciones en la respuesta inmune, eh, nos dice, existe una destrucción, obviamente, existe una destrucción de los mastocitos gingivales por el aumento de las hormonas sexuales, lo que hemos visto, produciendo una liberación de la histamina y enzimas proteolíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas van a contribuir a la aparición de una respuesta inflamatoria exagerada frente a los incitantes locales, lo que básicamente hemos dicho en los cambios microbiológicos, ¿no? Existe una destrucción, ahí está bien clarito lo que dice, existe una destrucción de los mastocitos gingivales por el aumento de las hormonas sexuales,
produciéndose una liberación de la histamina y enzimas proteolíticas, ¿no? Lo que contribuye a la aparición de una respuesta inflamatoria exagerada frente a los visitantes locales, ¿no? A la placa bacteriana, lo que habíamos mencionado. Entonces hay una respuesta inflamatoria exagerada. ¿No? Entonces, todo esto tiene que ver, ¿no? Y hay otras de las modificaciones que también habíamos visto, las modificaciones psíquicas, ¿no? Eh, bueno, son muy subjetivas en algunos momentos. Hay estudios bastantes que tienen mucho que ver con los cambios, las modificaciones psicológicas o psíquicas que va a tener la mujer en el periodo de gestación, pero nos menciona que dice que se presentan cambios de carácter y algunos periodos cortos de amnesia. La consulta odontológica puede producir estrés y ansiedad, es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que la consulta odontológica va a producir estrés y ansiedad. Y esto lo podemos evitar demostrando, obviamente, interés por lo que le ocurre a la paciente, obviamente en contacto siempre con su médico de cabecera, en este caso con su gineco-obstetra, ¿no? Para consultarle sobre la medicación y antibióticos y analgésicos, justamente conociendo todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Si tiene ciertas alteraciones, el médico, su ginecólogo le va a dar cierta medicación, nosotros debemos ir conociendo. Entonces, tratando de tener una mayor relación en cuanto a a su patología, es decir, la patología por la cual está acudiendo a la consulta odontológica, prestando siempre atención y dándole, obviamente, el trato adecuado eh, en lo que se refiere a ese periodo de gestación. Alteraciones de la piel nos faltaba. En cuanto a las modificaciones que se producen en la piel, si bien no son muy relacionadas a nuestro área, tenemos que ir viendo. Por ejemplo, nos menciona que la hipermineralización, ¿dónde está? Aquí debe estar. La hiperpigmentación suele ser general uno de los signos más precoces y evidentes del embarazo, ¿no? Algunas mamás les desaparecen, hay mitos que mencionan incluso sobre el meconio, sobre el primer popó del bebé, cómo se deben aplicar, ¿no? Entonces, mencionan, porque tiene mucho que ver también con la parte estética, la parte afectiva y obviamente con lo que hemos dicho, tal vez con las alteraciones o modificaciones psicológicas que vaya a tener. En este periodo se tiene que dar mucho énfasis y nosotros también debemos conocer. Entonces, estas pigmentaciones o hiperpigmentaciones se van a ir presentando. Estas pigmentaciones se presentan por los estrógenos, ¿no? Los estrógenos son fuertes inductores melanogénicos y se ha observado que la hormona estimulante de los melanocitos, la MSH, se encuentra elevada desde el final del segundo mes de gestación hasta el término del embarazo. Del segundo mes de gestación hasta el término del embarazo. Nos menciona, ¿no? Nos menciona que pueden manifestarse en cualquier sitio de la piel, ¿no? Pero sí hay ciertas características, ¿no? De preferencia ocurren en regiones sensibles a la influencia hormonal. ¿Y cuáles son esas regiones de la influencia hormonal? Los pezones, la areola, la vulva, la región perianal, ¿no? Son zonas que generalmente son factibles o son sensibles a estos melanocitos para que se puedan. Pero hay ciertos lugares donde se van a producir estas pigmentaciones, tal vez a nosotros las que nos interesen más. Por ejemplo, la línea, bueno, parda umbilical es la que, por ejemplo, está aquí a la derecha, eh, pero también el melasma en las mejillas, como se presenta acá en las imágenes que están en las otras dos imágenes, y en la región sobre el labio superior, ¿no? El bigote que en algunos momentos le llaman. Como principal medida de prevención se debe recomendar el uso del protector solar, porque obviamente estas melanocitos son muy sensibles al tema del sol. Entonces debemos ir recomendando. En algunas literaturas, artículos, nos mencionan de que nosotros debemos tener justamente en cuenta cuando aparecen este bigotito que también son por hiperpigmentación, especialmente cuando nosotros estamos haciendo restauraciones sobre el tema de color, ¿no?
ver qué color le sienta bien en la piel, ya que este melasma o estas hiperpigmentaciones en teoría se deberían perder al término del embarazo, pero no es tan mágico que se termina el embarazo y se pierda, ¿no? Transcurre algún cierto tiempo, algunas características también que tiene que tener y van a ir variando el tipo de color, el tipo de prótesis, el tipo de restauraciones estéticas que se vayan a realizar. Entonces, debemos tener también en cuenta que estamos tratando y debemos de ver que en algún momento el tono de la piel vaya a recuperar al que nosotros viendo y entonces tener un poco mayor de énfasis y darle mayor importancia a la estética que nosotros vayamos a restaurar. A ver cuánto tiempo ya estamos. Ya estamos. 40 minutos. Se va a cortar. Las sesiones del Zoom son 40, 45 minutos. Ya. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué más nos falta? Creo que con esto ya habíamos terminado lo que es la primera parte de, de las modificaciones que fisiológicamente sufren, que padecen o que se tiene durante el periodo de gestación, pero lo vamos a ir viendo, si manos exactamente. Es las patologías bucales más frecuentes durante la gestación, ¿no? Vamos a ver ahora lo que son las patologías bucales más frecuentes durante la gestación, que vamos a tocar tres, y luego vamos a hablar sobre fármacos, que bueno, con eso estaríamos casi terminando. Dentro de estas patologías más frecuentes, bueno, normalmente en la gestación deben transcurrir sin mayores complicaciones, ¿no? Siempre y cuando obviamente se realice el control debido a la gestante. Pero en algunas ocasiones se puede presentar alteraciones, por ejemplo, en la glucosa, dando lugar generalmente a lo que se conoce con el nombre de diabetes gestacional, que es muy común. Puede también darse una hipertensión que puede derivar a una preeclampsia, que ya es algo mayor, es justamente al tema de patologías de la gestación y lo que se puede evitar con un cambio de dieta, un estilo de vida adecuado por este periodo y obviamente en este cambio adecuado de vida del paciente viene el tema de prevención, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando un poco de las enfermedades más importantes, ¿no? Vamos a hablar un poco de la diabetes gestacional, de las manifestaciones de esta diabetes gestacional, obviamente de las enfermedades periodontales y obviamente de la caries, ¿no? Entonces, vamos a tocar esos dos puntos y con eso estaríamos hablando. Ya prácticamente sí, 40 minutos, 40 y tantos minutos, 45 minutos. Con eso estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy, ya porque el Zoom se nos va a cortar. Eh, La siguiente clase esperemos, como les había dicho, que sea de manera presencial. Los estaría viendo el día martes, como es de costumbre, a la 1 de la tarde. No se olviden, yo trato de llegar siempre un poquito antes para no estar corriendo y tratar de avanzar lo más rápido posible, sino tratar de a veces de dilucidar algún tipo de preguntas que vayan a tener, que lamentablemente el tema de la parte virtual no nos ofrece. ¿Ya? Sin más nada que decirles, bueno, conmigo nos vemos en la siguiente clase y bueno, pues espero verlos a todos y que tengan un buen resto de semana y que bueno, todo se vaya a resolver.